Hola, me llamo Pedro María Íñigo Fernández, estudiante de cuarto curso de la UNED, de la carrera de Económicas, y voy a presentar mi trabajo de fin de grado titulado Aversión al riesgo en situación de rescate financiero. La teoría económica clásica nos dice que los agentes económicos se comportan como los llamados Homo economicus, seres totalmente racionales y enfocados únicamente en maximizar sus beneficios. Sin embargo, no es así, y la psicología se ha revelado como una materia de suma importancia para explicar el comportamiento de los agentes económicos. Numerosos experimentos, como el experimento del ultimátum, muestra que los agentes no se comportan totalmente de forma racional, sino que prefieren castigar al contrario cuando se ha visto que se ha comportado de forma injusta, aunque eso repercuta en perjudicarse a sí mismo. La psicología del comportamiento cobra especial importancia a la hora de invertir. Por ejemplo, la influencia social, esa tendencia a hacer lo que los que están a nuestro alrededor hacen, pueden explicar fácilmente las velas, y explica también las resistencias o los soportes que se producen en números redondos en la bolsa. El objetivo del experimento es comparar los riesgos que toman los agentes económicos al invertir en tres situaciones diferentes. Una en la que llamaré situación estándar, otra en la que, aparte de la situación estándar y las condiciones de la situación estándar, habrá un riesgo de crisis de liquidez en el que las empresas, entre comillas, los agentes económicos están obligados a tener una cierta liquidez mayor que la que normalmente tienen que tener, y en otra en la que, además de la situación económica, de la situación, es posible que vayan a la quiebra y puedan ser rescatados. En la situación estándar, los sujetos partirán con una pequeña parte del patrimonio en acciones de la empresa A o la empresa B y una gran parte en efectivo. La empresa A tiene riesgo medio que podrá subir o bajar según la situación de la naturaleza en un 5%. La empresa B podrá subir o bajar un 10% y las letras siempre aumentarán un 2%. Y luego tienen el efectivo. Además, tendrán que tener un mínimo del 10% de su patrimonio en efectivo. Todo esto, su situación económica, el porcentaje de efectivo que tienen, las acciones que tienen, lo podrán ver de forma continua en un Excel que será proyectado a vista de todos. Además, según la situación de la empresa, de la naturaleza, recibirán dividendos los sujetos que tengan acciones en la empresa A y en la empresa B. Además, quiero recalcar que la probabilidad de subida y bajada o la cantidad de los dividendos que tienen y la probabilidad de que se hagan esos dividendos los conocen desde el principio del experimento. Los estados de la naturaleza se irán definiendo según unas bolas que salgan de una urna. Dependiendo del color, pues podrán subir las acciones B o bajar las acciones. Habrá, además, en la segunda situación, una bola negra en la que si salen bajarán todas las acciones. Esta segunda situación se puede dar un riesgo, una crisis de liquidez. Si sale esa bola negra, los participantes al final del cierre del mercado tienen que tener un 25% de patrimonio en efectivo, no un 10% como tienen que tener, lo que tienen que tener en todo momento. Si no lo tienen, quebrarán. Para evitarlo, podrán suspender sus acciones. Será, lógicamente, a la baja antes del cierre de ese mercado. Esa sería la diferencia fundamental con la primera situación. En esta tercera situación, con rescate financiero, si se produce en un momento el cierre del mercado con la quiebra y hay más de una quiebra simultánea, el Estado va a poder rescatar a los que han quebrado con un 50% del efectivo con el que partían. Los sujetos se podrán comprar entre ellos acciones y comprarme a mí acciones de cada empresa antes de cada cierre de mercado. Además, podrán venderse acciones, pero solo entre ellos. El objetivo es ver la diferencia de la composición de la cartera en función del riesgo al final de cada situación y ver el efecto que puede provocar la probabilidad de que haya una crisis financiera. Y también el efecto de que los agentes económicos sepan que pueden ser rescatados. También se les pasará una encuesta inicial en el que podrán ver la diferencia de aversión al riesgo que tienen los agentes en función del sexo, de los conocimientos previos que tengan de inversión y del estado anímico que tienen en ese momento.
Estos son resultados obtenidos después de haber procesado todos los datos que nos arroja el experimento. Para valorar la influencia que tiene el género a la hora de comprar acciones, he usado una variable dummy llamada sexo, en el que los varones los he puesto como un valor 0, un valor 1, perdón, y las mujeres 0. También a raíz de las encuestas iniciales que hice he utilizado otras variables de nivel conocimiento para valorar el conocimiento previo que tenían sobre inversión y ánimo para valorar el estado anímico que tenían al empezar el experimento. Estos son. La hipótesis de trabajo era que los sujetos iban a tener menor aversión al riesgo sabiendo que en la tercera situación, si llegasen a la quiebra, podían ser rescatados. Y esto ha sido los resultados. Como vemos, efectivamente, la situación normal tiene un riesgo promedio de algo más del 40%. En la situación en la que sabían que podían quebrar por debajo del 38%, y sin embargo, en la tercera situación, cuando sabían que podían ser ayudados, asumieron más riesgo, incluso por encima del 44%. Este es el resultado principal de mi experimento. Aquí vemos como el modelo, los resultados que ha arrojado el modelo, y vemos como conclusión que, fijaros que con un p-valor de 0,36 tenemos que aceptar la hipótesis nula de no significatividad del parámetro respecto a la variable sexo, así que el género no influye a la hora de tomar riesgos, según los resultados de mi experimento. Para la variable conocimiento pasa lo mismo, no es significativa, y sin embargo para el ánimo sí que es significativa, aunque es verdad que solo toman un 5% más de riesgo los sujetos que se encontraban o habían declarado que estaban más animados. Después de ver las conclusiones de mi experimento, me gustaría aclarar que pues ha tenido sus limitaciones y que tiene mucho margen de mejora. Uno de ellos me parece que clave es que tuviesen unos incentivos económicos que les hiciesen implicarse, o que sí que se les vi implicados en el experimento, pero bueno, creo que unos incentivos económicos se lo replantearían a la hora de invertir, no harían tan, digamos, a la ligera. También creo que deberían estar separados cada grupo en cada situación, porque creo que ha influido, si han tenido mala suerte los que han comprado acciones con mayor riesgo, en la primera situación se han cohibido en el riesgo en la segunda situación. Entonces deberían ser grupos diferentes en cada situación. Luego también debería haber más variedad de sujetos. He tenido, pues al final, creo que eran 15 alumnos, no llegaban a 15, porque uno faltaba. Este experimento debería repetirse lo mayor de veces posibles para reducir el riesgo de experimentación. Y lo mejor sería hacer este experimento con sujetos que fuesen inversores profesionales, porque los resultados serían más aplicables a la inversión. Además, no se me olvide que los incentivos económicos es importante cómo los distribuiríamos, porque no es lo mismo dar un premio al que gana. Entonces, si solo se da premio al ganador, irían todos a arriesgarse más, tomarían más riesgo. O, por ejemplo, el otro extremo, si solo diésemos premio a los que tienen algún tipo de beneficio, el mismo premio a todos, irían a asegurar tener algo de beneficio y no tener mucho beneficio.